estén teniendo un gran día en este segundo día de nuestro cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Continuamos con nuestros conferencistas del día de hoy y es un gusto presentar la conferencia titulada Factores asociados a la victimización sexual infantil, una mirada desde la prevención, que será impartida por el doctor Hugo Alberto Yam-Chalet. El doctor Hugo Alberto Yam-Chalet es doctor en Psicología Social por la UNAM, maestro en Psicología Aplicada en el área criminal y licenciado de Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana y ha colaborado en diversas instituciones enfocadas en la investigación y atención de víctimas Su experiencia incluye haber sido jefe del Departamento de Psicología en el Instituto de Atención a Víctimas del Delito y en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán, así como haber trabajado en centros de readaptación social. Con una sólida carrera tanto en la investigación como en la atención de víctimas, el doctor Hugo nos guiará en una conferencia llamada Factores asociados a la victimización sexual infantil, una mirada desde la prevención, en la que explorará las dinámicas que contribuyen a la victimización sexual en niños y niñas y las estrategias que podemos implementar para esta prevención. Sin más, buenos días. Le cedo a la palabra al doctor. Buenos días a todas y todos. Gracias por la presentación. Gracias por acompañarnos en esta presentación. De una manera más resumida, coloqué en la presentación este título para revisar al final de la presentación un modelo vinculado a la prevención situacional de la victimización sexual infantil, ya que hay diferentes modelos, diferentes estrategias para abordar esto y pues evidentemente se trata de una temática que es bastante compleja, que el tiempo en una presentación evidentemente no alcanzaría para abordar todo ello, ¿no? Creo que como vamos a ver en la presentación, es una temática bastante compleja, ¿sí? Vamos a dividir por algunas secciones la presentación. Vamos a iniciar con la conceptualización, después hablaremos un poco sobre el agresor sexual infantil y después hablaremos un poco sobre el tema de la prevención basados en un modelo situacional de la victimización sexual infantil, ¿no? Bueno, para iniciar tenemos que tener en cuenta que uno de los conceptos que actualmente se emplea para trabajar este tema, la victimización sexual, ¿no? Que es un concepto que nos remite a todas aquellas formas de violencia interpersonal vinculadas al área de la sexualidad. Dentro de este concepto, entonces, encontraremos al abuso sexual, sea intrafamiliar, extrafamiliar, al intento y la violación sexual consumada, el estupro, el acoso verbal sexual, el exhibicionismo, la victimización sexual electrónica, explotación sexual comercial, entre otras tantas formas que podríamos encontrar. Tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar diferentes tipologías que justamente pretenden como que ir englobando todas estas formas de victimización, pero son diversas y cada una tendrá sus propias particularidades, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a las revisiones conceptuales que tenemos por algunos organismos, pues encontraríamos el de la OMS. En la OMS no emplean el concepto de victimización sexual infantil, sino que usan el concepto de abuso sexual infantil, que es como de los más difundidos, pero también hacen referencia a todas estas formas en donde se está victimizando de manera sexual a niños y niñas, ¿no? La OMS comenta, esta es la definición que podemos encontrar, que la participación de un niño o adolescente en una actividad sexual que no entiende plenamente y con respecto a la que no está capacitado para dar su consentimiento informado. Inicia la conceptualización de una forma
muy interesante. Aquí vamos observando que el niño o la niña no tienen esa capacidad todavía para comprender plenamente la actividad en la cual se le está involucrando, ¿no? Y evidentemente, dado que no comprende, ¿sí? Plenamente, pues no está capacitado para dar su consentimiento informado. Para que exista un consentimiento informado, tenemos que observar que la persona comprenda plenamente, ¿sí? Actividades en las que se está involucrando. En este caso encontramos que niño y niña pues no lo comprende, entonces no podemos hablar de que haya un consentimiento informado. En algunas ocasiones pareciera que el niño sí está comprendiendo, pareciera que el niño está dando esa aceptación, pero dado que no se cumple este requisito, no podríamos decir que existe una aceptación plena de esta actividad, ¿no? También, como señala la OMS, pues no está preparado de acuerdo a su nivel de desarrollo. Hay ciertas etapas evolutivas por las que se va pasando, en la que se encuentra el niño y la niña con relación a la actividad sexual que se está involucrando, no correspondería entonces, ¿no? Otros elementos que va comentando esta definición de la OMS es el hecho de que el niño y la niña están siendo usados como objetos, ¿sí? Para gratificar a la parte perpetradora, ¿no? También se observa que esta actividad puede ser realizada tanto por personas adultas como también por otros niños o niñas, ¿no? Que tiene la característica de tener una edad, una etapa de desarrollo un poco más elevada que la persona que se está victimizando, de tal forma que observaríamos que ese niño o niña que está victimizado tendría una posición de responsabilidad, confianza o mayor poder sobre la persona que se está victimizando, ¿no? Este es el otro punto que comentaba. Aquí vamos a observar que se está usando al niño y la niña como objetos, por así decirlo, para gratificar o satisfacer las necesidades del perpetrador o de una tercera persona. También en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en la 5ª edición, podemos encontrar una definición del abuso sexual infantil y nuevamente dentro del concepto de abuso sexual infantil está incluyendo todas estas actividades que también incluiría en el concepto de la victimización sexual infantil. En el DSM-5 podemos observar una definición bastante similar, pero que hace de manera particular énfasis en este aspecto de que es cualquier explotación de niño sin necesidad de contacto, ¿no? En el anterior no hacía tanta referencia a ello, aquí observamos esta referencia a que no es necesario que exista un contacto físico por parte de la persona que está agrediendo a la persona, ¿no? Entonces, si vamos comparando ambas definiciones, vamos a ver que hace referencia a unos y otros elementos no hacen referencia, pero de todas maneras observamos que se complementan de una forma interesante, de tal forma que coinciden en que el abuso sexual infantil implica el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales, que tiene como finalidad la satisfacción sexual del perpetrador o de terceras personas y que es realizado por una persona que tiene una posición de responsabilidad sobre la víctima, y que tiene una mayor posición de confianza o de poder sobre la víctima, pudiendo ser una persona adulta o también puede ser otro niño o niña o también podría ser un adolescente, ¿no? Es importante destacar que las afirmaciones que hace la OMS con relación a la falta de capacidad del niño y niña para comprender plenamente la actividad sexual, ¿sí? Esto es importantísimo tener en cuenta. El niño, la niña y el adolescente no comprenden plenamente esta actividad en la cual se les está involucrando, ¿no? Y por lo tanto, como he dicho inicialmente, el niño y la niña no tienen esa capacidad para dar su consentimiento informado, ¿no? Y también es importante remarcar que el niño y la niña no está preparado todavía, según la etapa de desarrollo, para esta actividad en la cual se le está involucrando, ¿no? La OMS también hace referencia a estos puntos, ¿no? Haciendo una clasificación, ¿sí? Habla de un abuso sexual sin contacto, como por ejemplo amenaza de abuso sexual, el acoso sexual verbal, exposición indecente ante el niño y la niña, entre otras formas que no implican un contacto, ¿no? Está el abuso sexual con contacto, que excluye las relaciones sexuales. Hablar de relaciones sexuales, aquí hace de manera particular referencia al coito, ¿sí?
no existiría en este caso, en esta tipología, ¿no? Y un tercer punto, pues hace referencia justamente al abuso sexual con contacto que incluye las relaciones sexuales, es decir, aquí estaríamos hablando de la violación, ¿sí? Si seguimos revisando otras definiciones, según otras personas, otros autores, autoras, vamos a encontrar algo similar, algunos puntos que van coincidiendo y algunas cuestiones que van remarcando también, ¿no? De manera particular, estos autores, Gutierrez Brown y et al., hacen referencia a que esta actividad consiste en la activación prematura del desarrollo sexual del niño o la niña, ¿no? Como he dicho anteriormente, hay etapas de desarrollo, se espera que vaya evolucionando, vaya desarrollando su sexualidad, el niño o la niña, poco a poco, gradualmente, según las diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Pero cuando son involucrados en este tipo de actividades, pues evidentemente observamos una activación prematura de esas etapas psicosexuales que se esperaría que paulatinamente vaya desarrollando el niño o la niña, dependiendo de sus experiencias, dependiendo de diferentes factores, ¿no? Pero este tipo de actividades en abuso sexual irrumpen de manera violenta con natural, con estas etapas esperables de desarrollo psicosexual, ¿no? Y también algo que mencionan y que es más importante tener en cuenta, ¿sí?, es que así como podemos encontrar mecanismos de coerción que son explícitas para involucrar al niño y la niña en estas actividades sexuales, también podemos encontrar algunos mecanismos de coerción que son implícitas, que son más discretas, que no son evidentes como en los otros casos, ¿no? Como por ejemplo, en una coerción explícita sería esta amenaza, sería presionar al niño y a la niña, pero estas otras formas de coerción implícitas también son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por la naturaleza posicional que tiene la persona que victimiza derivado del tamaño corporal, ¿sí? Puede ser, en caso de que el victimario sea otro niño, niña, adolescente, puede ser derivado de la discrepancia de la edad, aunque sea mínima la diferencia. Puede ser derivado de la posición social que ocupa en el grupo de pares, ¿no?, entre otros elementos que tienen que ser como más discreto. Entre ellos puede ser que la persona que victimiza tenga un poco más de recursos económicos y que tenga un poco más de acceso a algunos elementos que el niño pequeño pueda estar deseando, ¿no? O sea, hay otros mecanismos que se tienen que tener en cuenta, que son discretos y que son importantes también tener en cuenta estas dinámicas de la victimización sexual infantil, ¿no? En síntesis, hasta aquí podemos observar que las diferentes definiciones de abuso sexual infantil que podemos encontrar van a coincidir en algunos elementos y otros elementos de los que no coinciden sí complementan de una mejor manera una definición, una conceptualización de la victimización sexual infantil, de tal forma que nos permite tener un panorama más amplio, más completo de qué es este tipo de victimización, ¿no? Podemos encontrar que la literatura muestra que se ha llegado al acuerdo de que existen dos criterios de coincidencia con relación al abuso sexual infantil. Uno sería la utilización del niño y la niña adolescente como objeto sexual, a través del cual el agresor pretende satisfacer sus propios impulsos sexuales o los de un tercero. Y también se coincide en esta desigualdad o esta asimetría en la relación debido a la diferencia de edad, de poder, de madurez, en la que la persona ofensora puede ser un mayor de edad, una persona menor de edad, que puede emplear el engaño, la manipulación, el chantaje, o incluso la fuerza para llevar a cabo el abuso sexual, ¿no? Esos son los criterios en los que se ha tenido coincidencia, pero también otros elementos que son importantes tener en cuenta, que ya hemos mencionado. Por ejemplo, que los abusos implican una activación prematura del desarrollo sexual del niño o la niña adolescente, que el niño o niña adolescente aún no comprende plenamente los actos abusivos y que, por lo tanto, como ya he referido, no podemos hablar de que esté dando un consentimiento informado plenamente,
El abuso sexual infantil puede ser con contacto físico o sin contacto, y que la coerción puede ser explícita, pero también puede ser implícita, ¿sí? Esos son como algunos elementos que podemos encontrar con relación a la conceptualización. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de victimización sexual, pues incluimos esos dos modalidades globales, ¿no? Cuando hay violación, que va a haber penetración, y cuando hay abuso sexual, que no existe la penetración, pero existen tocamientos, frotamientos, exposición y otras formas. Otras formas de agresión sexual, ¿no? También podemos hacer referencia a que existen casos de abuso sexual agudo, que va a ser un evento agudo, como dice el concepto, ¿no? Muy puntual el evento, que particularmente tiende a ser cometido por personas desconocidas. Aquí básicamente se va a encontrar una penetración vaginal, oral o anal. Es frecuente que exista una presión más puntual, incluso agresión física más puntual para que se consume este acto. Y de otro lado encontramos también el abuso sexual crónico, que este es el caso en donde se observa una mayor duración, semanas, meses o incluso años en el que la persona está siendo victimizada, con cierta periodicidad. Allá va a depender de cada caso, ¿no? Y por lo regular, existe una mayor probabilidad de que sea ocasionado por personas familiares o personas conocidas a la víctima, ¿no? Aquí observamos que hay todo un mecanismo en donde el agresor va teniendo acceso al niño o la niña para poder victimizarlos, que se gana la confianza de papá, mamá, y logran ganarse una posición adecuada que les permita acceder al niño o la niña, ¿no? Aquí básicamente se va a encontrar que los tocamientos o exhibicionismo son los tipos de agresión más frecuentes. No eliminan los casos de violación, pero lo que más se va a encontrar son estas otras modalidades como tocamientos, frotamientos y otros, ¿no? Y en etapas más avanzadas se encontrará la penetración. Y aquí básicamente, más que una presión puntual, se va a encontrar mecanismos más sutiles, cuando menos al inicio, que va el engaño, la seducción, y poco a poco va avanzando, ¿no? Se va observando estrategias en donde el agresor tiende a sexualizar las pláticas, la relación, y poco a poco empieza a elevar el nivel de intrusión que tiene hacia el niño o la niña para poder victimizarlo, ¿no? Bueno, ahora, si hablamos del victimario, cuando hablamos del victimario, por lo regular se nos vienen a la mente imágenes como estas, ¿no? Como si fuera una persona que tuviera un mal aspecto, que fuera como indicarnos por su apariencia que es una persona que va a tender a agredir. Y desafortunadamente no ocurre de esa manera, ¿no? Creo que una mejor imagen sería como esta, que la persona que va a victimizar es una persona que no pareciera evidentemente que fuera a victimizar al niño o la niña. Es una persona que no anda por la calle babeando o mostrando estos signos de que fuera una persona que fuera a dañar al niño o la niña. Al contrario, de hecho, pueden hacer uso de la apariencia, de la imagen que tienen, de la posición, mostrarse agradables, mostrarse como personas que son confiables, que son dignas de que le prestes toda la confianza que tú puedas darle, y todos esos mecanismos para poder acceder al niño o la niña para poder victimizarle, ¿no? Hablar del agresor sexual es bastante complejo también. No puede ser visto como un bloque, no podemos hablar de el agresor sexual es de esta forma únicamente. No podemos hablar de un perfil psicológico del victimario sexual, sino que van a existir diferentes motivantes, diferentes factores que van a favorecer la conducta del abuso sexual, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipologías basadas en diferentes variables, como por ejemplo aquellos motivos que tiene la persona para agredir sexualmente, ¿no?
Por ejemplo, encontramos esta clasificación de Chegurúa, que habla de violadores ocasionales, violadores delincuentes, psicópatas sexuales, violadores sádicos, violadores deficientes mentales, violadores mixtos, violadores en serie, ¿no? Y en cada uno de estos tipos de agresiones sexuales podemos encontrar como base algunas motivantes principales, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que si tenga una fijación en tema sexual hacia el niño o la niña, o puede ser, por otro lado, que tenga una fijación en querer dañar al niño o la niña, más que la cuestión sexual es un daño para someterle, para descargar una energía agresiva, por así decirlo, ¿no? Puede ser que la agresión sexual se dé dentro de un contexto de otro tipo de delito, y bueno, puede ser otras diferentes cuestiones que podemos encontrar, ¿no? Y así como esta podemos encontrar otras tipologías que van a hacer énfasis en otro tipo de variables. Aquí lo importante es tener en cuenta es que se vuelve complejo también el hablar del agresor sexual infantil. No podemos encontrar un perfil específico y que sea único, universal, ¿no? Sino que van a haber diferentes variables. Esto, por lo tanto, vuelve más compleja la cuestión, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que estamos refiriéndonos a aspectos más de la personalidad del agresor sexual, ¿no? Ahora, tener esas características no implica que la persona fuera a agredir sexualmente al niño y la niña, sino que tenemos que encontrar una serie de factores, una serie de factores que van a favorecer a que se produzca este acto sexual, ¿no? Esta victimización sexual infantil. Hablar de los factores psicológicos sería tener en cuenta solamente un factor y, como la literatura dice, un solo factor no produce la agresión sexual. La agresión sexual es el resultado de la interacción de diferentes factores, de diversos factores. Por otro lado, también es frecuente estar escuchando que cuando se habla de agresores sexuales infantiles, enseguida pegamos conceptos como que es una persona pedófila, delincuente sexual, degenerado sexual, pervertido y otros tantos términos que favorecen a que tengamos una creencia errónea de que las personas agresoras sexuales son personas con algún trastorno mental necesariamente o que actúan por impulsos sexuales que no pueden controlar, que eso de rebote nos hace pensar que son personas que no están pensando, que no tienen capacidad de decisión con relación a esta agresión sexual, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? El agresor sexual, ¿sí?, decide cometer estos actos, ¿no? Como decía hace un momento, los factores que llevan a una agresión sexual son múltiples. Es una mezcla de diferentes factores que, como por ejemplo puede ser esta mezcla de deseo sexual con fuerte carga de agresión, un deseo de humillar a la víctima, puede ser que tenga este deseo de búsqueda de placer sexual, ¿no?, mezclado con deseo de satisfacer necesidades de dominación, de autoafirmación, entre otros tantos elementos que podemos encontrar. Uno de esos factores que podemos encontrar está vinculado con las distorsiones cognitivas, ¿no? Echeverría va a mencionar que algunas distorsiones cognitivas están vinculadas con aquellas que que facilitan esta conducta, distorsiones cognitivas facilitadoras, como por ejemplo pensar que a esta persona le está gustando lo que le está haciendo sexual, el agresor sexual, que el sexo con niños en realidad es una forma de darles cariño, ¿no? Y también se encuentran distorsiones vinculadas con elementos justificativos de la conducta sexual, ¿no? En esos casos encontramos que la persona agresora va, posterior a la conducta, va a tratar de justificar aquello que realizó, ¿no? Como por ejemplo podrá pensar que en realidad no fue una violación, en realidad fue que ella quería o él quería que cometiera esto, ¿no? O puede ser que culpabilice a la víctima diciendo, pues es que ella estaba buscando esto, realmente el niño y la niña se acercaron a mí porque querían esta actividad, ¿no? Pero es uno de los factores que podemos encontrar, ¿no? Estas distorsiones cognitivas. Encontramos entonces, dentro de esta diversidad de factores, factores psicológicos, ¿no?,
factores sociales, factores situacionales también, ¿no? Entre otros tantos elementos. Dentro de los factores psicológicos podemos encontrar esta consecución de la excitación sexual mediante el ejercicio de la violencia, la falta de autocontrol, la autoestima deficitaria, la ausencia de empatía, el haber sido víctima de abuso sexual, que esto pues evidentemente ya la literatura ha mostrado que no hay una relación causal directa. Podría ser uno de los factores que estén allá, pero no determina que una persona que fue víctima de abuso sexual en infancia vaya a cometerlo posteriormente en la edad adulta, ¿no? Y dentro de factores sociales podemos encontrar, por ejemplo, la glorificación de la violencia o la cosificación de la mujer, o el hecho de reducir al niño o la niña, ¿no? Están los factores situacionales, como la aparición de una oportunidad para el delito, el consumo abusivo del alcohol y drogas, el contagio emocional del grupo, entre otros tantos elementos. Algunas teorías integradoras también nos van a mostrar que existen otra serie de factores vinculados con sistemas hormonales, con factores ambientales, estructurales neurales, factores neuroquímicos, factores genéticos, factores moleculares que van a favorecer a un tipo de violencia determinada, ¿no? Y que se tiene una relación bidireccional y de feedback entre estos factores y la violencia consumada, ¿no? Aquí lo que se va a observar es que estos factores van a favorecer a que se dé estas conductas, ¿no? Y la misma conducta va a retroalimentar estos otros factores que están ya puestos, ¿no? Y va a incrementar. Entonces hace como un ciclo en donde estos factores favorecen a la violencia misma va a tender a retroalimentar y nuevamente se vuelve el ciclo, ¿no? Pero vean que dentro de los factores están aquellos que son más de naturaleza biológica, neuroquímica, y vinculados también a la parte psicológica, vinculados también a los factores ambientales, ¿no? Ahora, siguiendo a hacer referencia al agresor sexual, aquí podemos encontrar, y dentro de la complejidad que mencionamos hace un momento, que de manera general podemos hablar de dos grandes grupos de agresores sexuales, ¿no? Uno sería aquellos que no presentan algún tipo de trastorno de preferencia sexual, ¿sí? En este caso podríamos encontrar también una clasificación general, personas que tienen algún trastorno que no pertenece a la esfera sexual, como por ejemplo trastorno de personalidad antisocial, trastorno de desarrollo intelectual, y también encontramos factores diferentes a algún tipo de trastorno, como por ejemplo una persona adolescente que no tenga experiencia sexual, tener ideas machistas, encontrarse bajo el influjo del alcohol u otro tipo de sustancia, ¿no? Vean que en esta primera clasificación encontramos que una persona puede agredir a un niño o niña adolescente, ¿sí? Por factores que no están vinculados directamente con cuestiones sexuales, ¿no? Como por ejemplo el trastorno de personalidad antisocial, como por ejemplo estar bajo bajo los efectos de algún tipo de sustancia, ¿no? Y por otro lado, tendríamos a personas que agreden sexualmente, y que sí están, que sí presentan algún trastorno de preferencia sexual, como por ejemplo la pedofilia o la obefilia. Y en este caso, presentarán este tipo de trastorno como uno de los factores que interactuarán para la comisión del abuso sexual. Sin embargo, se debe tener en cuenta, como más adelante señalaremos y como ya hemos señalado también, que para el abuso sexual, para que el abuso sexual se concrete, deben presentarse otros factores. No va a bastar específicamente que presente este tipo de trastorno, ¿no? Pero vean, en esta clasificación general, que tendremos algunas personas agresoras de niños, niñas y adolescentes que no presentan algún trastorno vinculado con la sexualidad y otros que sí lo presentarán. ¿Okay? Pero aún estos que lo presenten, no por presentarlo, quiere decir que van a cometer esta conducta, ¿no? Y también es importante hacer esta diferencia, ¿no? Entre pedofilia y pederastía. Cuando hablamos de pedofilia, estamos hablando de la existencia de esto que puede llegar a ser un trastorno, ¿eh? Y la pederastía
que es la conducta como tal que se está presentando, ¿no? Ahora bien, la pedofilia debe verse independientemente de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo que sea a su momento. Independientemente de que la pedofilia sea exclusiva, o sea, atracción únicamente por niños y adolescentes, o no exclusiva, atracción tanto por niños y adolescentes como por personas adultas, y de que la atracción se hace a hombres, mujeres o ambos, podemos diferenciar entre hombres pedófilos que restringen su deseo de contacto sexual o niños, niñas, adolescentes únicamente a la fantasía, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Podemos encontrar también hombres que están en riesgo de cometer un delito porque la fantasía por sí sola no satisface su deseo sexual, pero no llegan a cometer el delito. ¿Sí? Vean la diferencia. En el primero tienen estos pensamientos, tienen estas fantasías, pero ahí va quedando, ¿no? En el segundo caso, encontramos personas que presentan lo mismo, pero ya llega a haber una angustia, ¿sí? Es más fuerte este deseo, son más fuertes estas fantasías, al punto que está a punto de cometerlo, por así decirlo, ¿no? Aquí podríamos encontrar que puede haber un deterioro en la persona derivado de estas fantasías, derivado de estos impulsos. Puede generarle una sensación de bastante angustia. Entonces aquí podríamos encontrar que pueden ser diagnosticados con trastorno de pedofilia derivado de este nivel de angustia que pudieran estar presentando, ¿no? Y por otro lado, encontraríamos a los hombres pedófilos que ahora sí, que han cometido estos delitos sexuales contra niños y adolescentes y por tanto serían clasificados como trastorno pedófilo por el criterio conductual. En el segundo caso, el tercer caso, hablaríamos ya del trastorno de pedofilia. En el primero, en el segundo sería por el criterio de angustia, depende cómo esté, y en el segundo por el criterio de la conducta, ¿no? Ahora, este tercer grupo podrían presentar remordimiento y buscar ayuda para evitar la recaída, y también podríamos encontrar casos en donde no sienten remordimiento por eso que están presentando. Esto se presenta nada más para ver que es una cuestión que es bastante compleja, que no podemos verlo únicamente como un bloque, sino que es más complejo esto del abuso del agresor sexual infantil. No podemos verlo únicamente como un bloque, sino que tenemos que ver cada particularidad y evidentemente esto complejiza también los tratamientos que se den, la forma que se podría intervenir, etcétera, ¿no? Contrario a lo que se cree, los agresores sexuales no son necesariamente personas con algún tipo de trastorno, y los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes tampoco son necesariamente personas con pedofilia o algún otro tipo de parafilia. De hecho, podemos decir que el interés sexual por niños, niñas y adolescentes nos llevará invariablemente a victimizarlos sexualmente, ¿no? Contrario a la creencia de que los delincuentes sexuales son personas con escaso o nulo control de sus impulsos o de que padecen algún trastorno mental que les impide razonar, los agresores sexuales actúan de manera racional y toman decisiones relacionadas con el antes, el durante y el después de la victimización sexual. Evidentemente, en algunos casos vamos a encontrar que esta toma de decisiones va a ser más elaboradas y en otras va a ser con unas mayores limitaciones. Pero en el fondo siempre vamos a encontrar esta decisión y esta toma de decisiones que se va presentando para cometer esta cuestión del abuso sexual, ¿no? Sería un error entonces hablar de un perfil único del agresor sexual infantil. Hacerlo sería una tarea sin sentido debido a su complejidad y variabilidad, como hemos pretendido mostrar. Todo esto se los voy mostrando para que observemos que es bastante complejo este tema del abuso sexual, ¿no? E implicaría desconocer los múltiples factores que van a favorecer a que tenga lugar dicho acto abusivo, ¿no? Ya que el agresor sexual se ve afectado de una u otra forma por factores biopsicosociales que predisponen y precipitan prácticas abusivas de connotación sexual. Como he dicho, no existe un perfil único de personalidad del agresor sexual, sino que vamos a encontrar diferentes factores. Como dice aquí, en la base del abuso sexual encontramos múltiples factores que interactúan de forma compleja, no un solo factor como podría ser los rasgos de personalidad. Incluso podemos observar que ni siquiera los delincuentes graves, crónicos y violentos se encuentran ofendiendo todo el tiempo, sino que se tiene que dar una serie de factores para que se consuma esta conducta sexual, ¿no?
Algunos autores como esos que presentamos aquí van a señalar que a este respecto que no existe un prototipo de agresor sexual infantil que facilite la detección de estos casos, de ahí que sea importante realizar la valoración del riesgo de violencia que va a permitir ir identificando y analizando los diferentes factores asociados a la victimización sexual infantil, más que basarse únicamente en rasgos de personalidad identificados mediante entrevistas y pruebas psicológicas, ¿no? Ante la inexistencia de un perfil único de la agresión sexual, resulta importante hablar de características y factores asociados a dichos actos, procurando evitar en la generalización. Bueno, como he comentado anteriormente, una de las características que encontramos, pues justamente las distorsiones cognitivas. A este respecto también encontramos diferentes propuestas teóricas, ¿no? Una de ellas es el modelo de las 5 teorías implícitas, que propone que los agresores sexuales presentan estas distorsiones, ¿no? Los niños como objetos sexuales, que los niños son seres sexuales motivados por la obtención de placer. Otra distorsión es el derecho de los adultos respecto a los niños y las niñas y adolescentes, ¿no? En donde se cree que los adultos son más importantes que los niños, por tanto pueden utilizar el derecho a tener sexo con ellos siempre que quieran. El considerar que el mundo como un sitio peligroso y por tanto los niños son el único compañero sexual seguro ante un mundo que se percibe como peligroso. La falta de control, que no se puede controlar el comportamiento sexual, y la naturaleza del daño, pensando que la actividad sexual en sí misma es placentera y que no es dañina, lo que afecta negativamente al niño, niña y adolescente es la reacción social y no la actividad sexual en sí. Estos son unos ejemplos de estas distorsiones que podríamos encontrar. Otros autores, como por ejemplo Chiburúa, hablarán de estas distorsiones cognitivas facilitadoras y las justificativas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por tanto, resulta importante evitar centrarnos únicamente en un factor individuales y propios de la persona, ya que en los delitos sexuales habrá una influencia relevante de factores situacionales que permiten o precipitan su ocurrencia, de tal forma que podemos observar que la mayoría de las agresiones sexuales no cometen delitos sexuales todo el tiempo, como antes han señalado. Esto creo que es importantísimo tenerlo en cuenta, porque podemos caer en el error de pensar que son únicamente factores psicológicos los que van a llevar a la persona a cometer estas actividades sexuales, ¿no? Como dice este párrafo, actualmente se está de acuerdo en que no se puede establecer una causa única o un factor determinante único de la conducta sexual abusiva. Más bien, se trata de una conducta multifactorial, biopsicosocial y multifuncional. Vean aquí, hacemos referencia entre todos estos factores que pueden estar favoreciendo a que se consume una conducta sexual abusiva hacia niños y niñas. Y hacemos referencia a que son de naturaleza biológica, psicológica, social, pero también hacemos referencia a la función que puede cumplir esta actividad sexual, que también puede ser diferente y que esto, pues evidentemente, únicamente nos hace pensar en esta complejidad que tiene esta conducta. No podemos atribuir a un solo factor la comisión de las conductas de abuso sexual infantil, eso es definitivo, ¿no? Dentro de los factores que podemos encontrar, según este autor, Redondo y Yescas, podemos observar características personales, algunos factores relacionados con los apoyos y controles sociales. También podemos encontrar las oportunidades delictivas, ¿no? Otros autores harán referencia a otro tipo de factores, pero básicamente van a hacer referencia a todos esos factores vinculados con la persona, sean biológicos, sean psicológicos, emocionales. Hacen referencia a factores contextuales, y dentro de factores contextuales hacen referencia a factores vinculados a la infancia, ¿sí? Bueno, el contexto de donde estuvieron creciendo, que es la familia básicamente. Otros factores sociales que rodean a la persona fuera de la familia, algunos otros que son más macro, ¿no? Y también hacen referencia a oportunidades delictivas, ¿no?
Bueno, pues tengamos en cuenta todo eso, que es una cuestión que es bastante compleja y dentro de eso, pues evidentemente, una de los modelos de prevención del abuso sexual infantil está vinculado justamente a las situaciones que se podrían estar presentando, que podrían favorecer a la comisión del hecho delictivo, ¿no? Uno de los autores hizo una propuesta basado en guiones, bueno, así le llama, guiones de los delitos. Estos guiones de los delitos hacen referencia básicamente a la descripción, a los relatos que se van obteniendo de cómo se van realizando estas conductas, ¿no? Los guiones pueden ser entendidos entonces como los relatos paso a paso de los procedimientos que adoptan los delincuentes para cometer con éxito un delito en particular. Son, dicho de manera general, una descripción de la secuencia completa de acciones adoptadas antes, durante y después de la comisión del crimen. Tener en cuenta todo este proceso, y también encontramos diferentes teóricos, y tener en cuenta todo este proceso, se pueden ir planteando algunas estrategias para la prevención de las personas. Aquí tenemos, por ejemplo, una propuesta que hace Leclerc et al. Basado en una propuesta de Cornish, ¿no? En donde fueron modificando algunas etapas y hacen un análisis muy interesante que puede servirnos como unas ideas para plantear mecanismos de prevención. Repito, no es la única, podemos encontrar otras, pero esta a mí me gusta por la forma en que va armando la descripción de todo esto, ¿no? Pues entonces, aquí observamos que se pueden observar dos fases, una fase del establecimiento del crimen y una fase del logro del crimen, ¿no? La primera fase está dividido en 5 etapas: entrada al entorno, la iniciación instrumental, la continuación, la selección del lugar y la actualización instrumental, ¿no? Y la siguiente fase está dividida en terminación, resultados y condición posterior. Lo que podemos encontrar es esto, cómo se podría describir según estos autores, ¿no? Que la entrada del entorno va a ser el lugar donde la víctima se encuentra por primera vez, donde el agresor detecta a la víctima por primera vez. Aquí el victimario, previo a la realización de los actos del abuso sexual, después debe seleccionar un entorno donde puede acceder a la víctima potencial y en donde puede desarrollar una relación con ella. Estos espacios pueden ser el ámbito institucional, doméstico o incluso público, teniendo en cuenta que muchos de estos agresores sexuales van a cometer, muchos de los agresores sexuales son el padre, una persona familiar cercana a la hija o al niño o la niña que está siendo victimizado. Evidentemente, en estos casos se pasará a la siguiente fase para analizarlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, que va a haber una fase en donde van a detectar el lugar en donde pueden accederse al niño o la niña, pues entonces esto nos lleva a pensar un primer momento en donde habría que tener ciertas alertas, ciertos cuidados, ciertos mecanismos que dificulte esta actividad para la persona agresora, ¿no? En un segundo momento tenemos la iniciación instrumental, que aquí básicamente lo que se va a observar es un ganarse la confianza de la víctima. Aquí lo que se va a observar es que la persona agresora va a tratar de acercarse al niño y a la niña, ¿sí? Por diferentes estrategias va a tratar de ganarse la confianza. De manera particular, lo que se ha observado es que los agresores van a usar el afecto, van a buscar la atención para ganarse la confianza, ¿no? Digo, no únicamente, pero básicamente van a basarse en el afecto, la atención. Van a buscar pasar un tiempo con el niño o la niña, van a buscar jugar, platicar, hacer, no sé, algunas tareas para entrar al mundo del niño y la niña. Y van a tratar de ofrecer algún tipo de recompensa, ¿sí? Y poco a poco irán sexualizando esta relación, ¿no? Inicialmente, su objetivo va a ser generar una relación, y ya que se siente en confianza, ¿sí? Va a ir sexualizando la plática, los contactos, hasta ir incursionando más y más en estas agresiones sexuales. Desafortunadamente, muchas de estas conductas que realiza el agresor sexual como estrategia son observadas como comportamientos positivos, porque se piensa que atento es, qué buena persona es porque atiende a mi hijo y mi hija, está cerca, ¿no? Pero aquí es donde tendríamos que tener uno de los alertas también, ¿no?
Al ser observado como a conductas positivas, se complica que padre y madre adviertan el riesgo en que está colocándose el niño y la niña, ¿no? De hecho, repito, se observa como conductas buenas, adecuadas, son bien recibidas porque muestran una relación de confianza y afecto, ¿no? Aquí lo que observamos es que los agresores sexuales se benefician de la falta de supervisión del niño y la niña adolescente, ¿no? Así como de desconocimiento que pudieran tener el padre y la madre sobre la naturaleza del modus operandi y las situaciones del abuso sexual. Aquí tenemos oportunidad para plantear algunas estrategias que van dirigidas justamente a hablar sobre sobre las formas, sobre los mecanismos que podrían tener los agresores para acceder a los niños, ¿sí? Para tener en cuenta que estas conductas pueden deberse a estrategias que está implementando una persona agresora, ¿no? Digo, aquí es importante pasar información sobre estos mecanismos, sobre la forma en que puede operar una persona agresora sexual, ¿no? Digo, no se trata de generar paranoia, pero pues yo pienso que siempre es bueno dar esta información porque, digo, nos permite ir teniendo algunas alertas, ¿no? En esos espacios en donde puede contactar al niño o la niña, pues es importante también tener esta información visible, pasar esta información, entregar información a papá, mamá, a niños, niñas, para que sean estas alertas, ¿no? En tercer momento, la continuación, que es dirigiéndose al lugar del crimen, se observa que después de ganarse la confianza, pues evidentemente la persona agresora va a tratar de llevar al niño o a la niña al lugar en donde va a cometer los abusos sexuales, ¿no? Puede ser un lugar diferente a donde ha contactado inicialmente al niño o la niña, ¿sí? De aquí, lo que se observa es que el agresor se va a estar aprovechando de la falta o inadecuada supervisión del niño o niña, ¿sí? Esto va a estar favoreciendo bastante a que se vaya continuando la agresión sexual. Esto nos hace pensar, evidentemente, en la posibilidad de generar estrategias que favorezcan a la supervisión y a la atención adecuada del niño o la niña para ir reduciendo y dificultando las probabilidades de que el agresor cometa el acto, ¿no? Después viene la selección del lugar. Aquí, uno de los lugares puede ser la casa del niño o la niña, ¿sí? Dependiendo de diferentes circunstancias, puede ser el hogar del propio agresor, ¿sí? Algún otro espacio, ¿sí? Aquí, nuevamente, algo que se observa es que el agresor va a estar aprovechando momentos y lugares que perciban libres de la adecuada supervisión. En la casa, si es una persona ajena a la casa, si la agresor es una persona ajena a la casa del niño o niña que va a victimizar, pues ahí va a encontrarse algunas dificultades, ¿no? Porque es un entorno que no está controlando. Por eso es probable que elijan otro tipo de escenarios como su propia casa, como no sé, algún otro espacio donde dejen que esté a solas con el niño y la niña, porque en ese otro espacio el agresor va a poder controlar los accesos, ¿no? Los espacios en términos generales. Por eso comenta acá el hogar del agresor ofrece grandes ventajas para el agresor. Le permite, por ejemplo, controlar quienes ingresan al domicilio y controlar también la situación en general, ¿no? Entonces, pues nuevamente, aquí algo que observamos que hay que tener mucho cuidado es los mecanismos para supervisión de cercanía para el niño y la niña, ¿no? De tal forma que pues ahí nuevamente vayamos reduciendo las posibilidades de que se cometan estas acciones, ¿no? Está la actualización instrumental que hace referencia al aislamiento. Para que ocurran los abusos sexuales, pues evidentemente las personas tutoras del niño y niña tienen que estar ausentes. Solamente de esa manera la persona agresora podrá cometer el acto sexual. Digo, hay que tener en cuenta que el papá del niño y la niña pueden ser las personas que estén agrediendo sexualmente, ¿no? Que ahí va a variar también. Pero básicamente lo que va a ocurrir en estos casos es que la persona agresora va a esperar que no esté la otra pareja, ¿no? Digo, hay algunas excepciones tristes, pero bueno, dicho de manera general, lo que va a ocurrir es que la persona agresora va a esperar a que esté a solas con el niño o la niña para poder agredirla, ¿no? A que esté aislada, ¿no? Va a buscar aislar a la víctima para cometerlo. Y por lo tanto, nuevamente, hablamos de generar mecanismos para que el niño o la niña no esté expuesta, que no queden solas, que no queden aisladas con relación al agresor, ¿no?
Después está la otra fase, la terminación. Aquí hace referencia a esa, obtener la cooperación de la víctima, ¿no? Después de que haya generado todas sus estrategias, después de que ha aislado, pues entonces van a iniciar esta interacción abusiva que va a conducir a las cuestiones, a los abusos sexuales como tal. Aquí básicamente lo que se observa es que el agresor va a buscar obtener la cooperación de la víctima en los actos sexuales. De manera sutil va a empezar a desensibilizar a la víctima, de manera sutil irá desensibilizando al niño y a la niña para que la esté preparando gradualmente para el contacto sexual, ¿no? Digo, repito, esto de aquí está solo de manera general, porque puede variar de caso en caso, algunos va a ser más intrusivos, va a depender de cada caso, ¿no? Pero dicho de manera general, sutilmente irá introduciendo comportamientos sexuales en la relación. El agresor va a plantear la interacción como algo normal, quizás señalando que es un juego, que es una forma de cuidado, o no sé, diferentes estrategias puede tener la persona agresora, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es que existe una dificultad que tiene el niño y la niña para distinguir estos contactos físicos apropiados o inadecuados de aquellos que son caricias, abrazos que sí son sanos, ¿no? Que no son sexualizados, ¿no? Al niño y a la niña se le va a hacer difícil, van a haber diferentes factores, diferentes variables. De entrada podemos encontrar el desconocimiento que tiene de estos eventos, ¿no? Las ventajas que tiene la persona agresora, ¿sí? La posición que puede tener la persona agresora, como por ejemplo que sea amada, que sea reconocida por la familia, ¿sí? El estatus que puede tener, entre otros tantos factores. La forma en que se plantea la situación, o sea, son diferentes las variables que van a estar influyendo para que el niño y la niña se le dificulte detectar de manera oportuna que está en una situación de riesgo, de peligro, ¿no? Y aquí entonces nos lleva a pensar en otro tipo de estrategias que van dirigidas hacia el niño y la niña, ¿no? Es otorgar información, brindar información de estos eventos, de cuáles son las caricias permitidas, no permitidas, pero no solamente eso, ¿no? Sino que dar una educación sexual más amplia, ¿no? Algunas herramientas, algunas estrategias que le permitan como ir detectando e ir señalando estas situaciones, ¿no? Y nuevamente nos hace referencia también a la importancia de la supervisión del niño y la niña, ¿no? Y de la cercanía que se debe generar entre padres, madres y las hijas, hijos, ¿no? Es importante que parte de las estrategias de prevención incluyan favorecer esta comunicación que puede tener papá, mamá con sus hijas, hijos, para que los canales de comunicación estén siempre abiertos y ante situaciones como esas tengan confianza para poder comentarlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también está esta educación que se tiene que dar a niños y niñas, ¿no? Se ha demostrado que mientras menos educación sexual que se tenga, elevan las posibilidades de victimización sexual infantil, ¿no? Debido a este bajo repertorio de conocimientos que tienen, entre otros tantos factores, ¿no? Luego están los datos del evento delictivo, que básicamente hace referencia a cuando ya el agresor consigue la cooperación del niño y la niña en la actividad sexual y ya se llevan a cabo estos actos de manera más explícita, ¿no? Cuando hablamos de la cooperación, le ponemos entre comillas porque realmente pues el niño está haciendo una conducta que no está comprendiendo plenamente, ¿no? Y por diferentes factores va a estar cometiendo, ¿no? Así que no es una cooperación plena en ello, ¿no? Desafortunadamente, el hecho de que el niño y la niña tengan esta acción de una manera más activa y les genera más sentimiento de culpa, les hace sentir que realmente sí están participando en esta actividad sexual. Y eso puede ser una de las limitantes para que puedan manifestarlo, para que puedan comentarlo. Y esto nuevamente nos lleva a pensar en la importancia de pasar información, de darle información al niño y a la niña sobre estos eventos, ¿no? Y por último está la condición posterior que hace el evitar la divulgación. El agresor va a generar todos sus mecanismos para que el niño y la niña no hable sobre la conducta sexual abusiva en la que se le ha involucrado. Va a desplegar diferentes tipos de estrategias, chantajes emocionales,
hasta amenazas, ¿sí? Hasta cuestiones más físicas, retirar privilegios o dar privilegios, no sé, diferentes mecanismos que puede estar empleando, ¿no? Y esto nuevamente nos hace pensar en la importancia de que como parte de estas estrategias se favorezca a que el niño y la niña tengan información, a que canales de comunicación estén siempre abiertas, ¿no? Como dice acá, la falta de comunicación en la familia o la ausencia de canales de comunicación para revelar el abuso sexual son algunos de los factores que favorecen a que los agresores pasen desapercibidos y, por tanto, a que continúen con los abusos sexuales. Esto de rebote nos hace pensar en la importancia de fortalecer esos mecanismos de comunicación con la familia, ¿no? Bueno, esto es un desglose así muy general de una propuesta que puede servir de base, evidentemente seguir siendo retroalimentada para generar diferentes estrategias para la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Y por último, nomás tener en cuenta esto, ¿no? Con relación a la victimización, sería también bastante amplio lo que podríamos hablar, pero hago énfasis siempre en estos puntos, ¿no? La víctima no tiene la culpa, ¿sí? La víctima no es responsable de esta acción, de estas actividades, aunque pareciera que sí, porque pareciera que el niño hace algo de manera proactiva. La realidad es que hay otros factores que nos están explicando por qué están tomando esta conducta, ¿sí? Pero realmente no están comprendiendo plenamente la acción en la que se ha involucrado. La víctima no tiene por qué abrazar su culpa o responsabilidad. Desafortunadamente yo he escuchado algunos cursos, algunas personas que dicen es que pues tienes que abrazar la culpa que tuviste para que puedas superarlo. No tiene culpa, ¿eh? No tiene por qué abrazar esa responsabilidad, esa culpa, ¿no? Recuerda, por lo tanto, el punto anterior, la víctima no tiene la culpa. Tampoco la víctima está deseando inconscientemente ser abusada o violada. Desafortunadamente, por ahí hay personas que dicen que cuando ocurren estos eventos es porque la víctima, el niño o la niña, está deseando inconscientemente pasar por esta situación. La verdad es que no, ¿eh? La víctima no es agredida sexualmente debido a que en su vida pasada, ¿no? Ni tampoco la víctima es agredida sexualmente debido a que un antepasado suyo, todas estas explicaciones que dan estas corrientes que no son científicas, no tiene respaldo. La víctima, el niño o la niña que ha sido victimizadas, no tiene la culpa, no tiene responsabilidad de estos actos en los cuales se les ha involucrado, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Por último, comentar, la falta de educación sexual en la población pediátrica es clave en la incidencia de delitos sexuales debido a que los menores no tienen las herramientas necesarias desde la observación empírica para entender que la situación es un delito sexual y es incorrecto, ¿no? De ahí la importancia a que se les pase educación sexual, a que sí se les brinde información, a que sea un tema que sea abierto, evidentemente dependiendo de las etapas de desarrollo en que se encuentren niños y niñas, pero sí hablarles de esos temas y generar diferentes estrategias desde la supervisión, generar canales de comunicación, mecanismos que permitan no dejar a solas a niños y niñas, dar la información a padres, madres también. Digo, es algo que es una conducta que es compleja y por tanto también requiere de acciones que se vuelven complejas, pero eso no quiere decir que sean imposibles de llevar a cabo, ¿no? Y creo que con esto se puede ir disminuyendo la posibilidad de que niños y niñas sean víctimas de abuso sexual. Bueno, ya yo creo que con esto he comentado parte de lo que quería. Digo, había otros puntos que abordar, pero bueno, aquí ya podemos cerrarle. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Alberto Yamchale, por estos valiosos aportes. Es grato escucharle y aprender de usted, especialmente con un tema tan delicado e importante como es la prevención de la victimización sexual infantil. Es un área que necesita más visibilidad y acción, y su conferencia nos deja con muchas reflexiones profundas. Nuevamente le agradecemos su tiempo y esperamos que continúen disfrutando de las actividades de nuestro cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Hasta luego y recordamos a nuestros seguidores que esta es una charla que quedará de forma permanente en nuestro canal de YouTube y si desean una
constancia de participación en el mismo congreso, no duden en escribirnos a WhatsApp en el número 56 17 29 66 11. Muchas gracias.